Hay un dicho que dice que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Bueno, pues lo que pasa en Baja California definitivamente no se queda en Baja California. Y es que, a ver, cuando los sistemas de seguridad de uno de los estados fronterizos más importantes del país colapsan, el problema deja de ser local para convertirse en una amenaza directa a la seguridad nacional. Vamos a desentrañar por qué. Y es que no estamos hablando de una crisis aislada. Esto es un problema sistémico. Es una mancha de violencia que no para, alimentada por el crimen organizado y que extiende sus tentáculos mucho más allá de la frontera, amenazando la estabilidad de todo el país. Para que nos demos una idea de la urgencia de esto, hay un dato que lo dice todo. Solo uno. En septiembre, Baja California se convirtió en el estado número 1 en homicidios de todo México. Es una estadística brutal, ¿no? Pero, ojo, esto va más allá de la violencia en sí. La verdadera pregunta aquí es ¿por qué? ¿Por qué está fallando el sistema de una manera tan estrepitosa? Bueno, empecemos por lo más visible, ¿no? La violencia que no para. Estos son los síntomas, digamos, las alarmas que todos los días suenan en las calles y en las noticias. Y esta crisis, la verdad, tiene muchas caras. Por un lado están los homicidios de alto impacto. Luego, el hecho de que la frontera se ha vuelto un escondite para fugitivos de otros países. Y claro, la extorsión, que es como una plaga. Pero quizás lo más alarmante, lo más preocupante, es el reclutamiento de menores. Es una estrategia perversísima del crimen organizado, porque saben que el sistema legal es más blando con ellos. Hablemos un poco más de la extorsión, específicamente del famoso cobro de piso. En ciudades como Tijuana, esto es un verdadero cáncer. Y es que le pega a todos, a comerciantes, a transportistas, incluso a profesionistas. Imagínense, es una sombra que poco a poco va asfixiando la economía y la tranquilidad de la gente. Entonces, con todo esto pasando, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Por qué no se detiene a los responsables? Y aquí, justo aquí, es donde llegamos al meollo del asunto. Porque la violencia es solo la fiebre, ¿saben? La verdadera enfermedad está en las instituciones. Exacto. Aquí está el corazón del problema. La violencia es solo una consecuencia. La consecuencia de un colapso institucional. Y ojo, no es que las entidades de justicia no estén dando resultados. Es peor, están fallando activamente. A ver, pongan atención a este número porque es una locura. Más de 63,000. Esa es la cantidad de órdenes de arresto que están ahí, en el limbo, sin ejecutar. En español, hay más de 63,000 personas que deberían estar enfrentando un proceso judicial y en cambio andan por ahí, en la calle. Con razón el Estado es el número 1 a nivel nacional en este rezago. Y este gráfico lo deja clarísimo. Mientras otros estados, los más eficientes, están arriba, vean dónde está Baja California. Hundido, casi hasta el fondo, en el puesto 28 de 32. O sea, es la cuarta fiscalía más ineficiente de todo el país. Y aquí ya no hablamos de que el sistema está fallando, es que está colapsado. Y si eso les pareció malo, vean la consecuencia más aterradora de toda esta ineficiencia: la impunidad. Es casi total. 99% de los casos de violencia familiar sin resolver. 97% en narcomenudeo. 94% en extorsión. Esto ya no es que la justicia sea lenta, Esto significa que para la gran mayoría de las víctimas, la justicia simplemente no existe. Es una ilusión. Pero a ver, el problema no es solo que el sistema esté rebasado. No, también hay fallas adentro, corrupción interna. Por ejemplo, en la calle tenemos a cientos de policías que no pasan los exámenes de confianza. Y adentro, en las cárceles, la cosa está igual o peor. El sistema penitenciario es un colador. Se reportan transmisiones en vivo desde las celdas, celulares y otros objetos prohibidos entran y salen como si nada. Hay una frase que viene directo de los análisis que lo resume todo. Existe la necesidad de limpiar las corporaciones. Y es que es eso, ¿no? No es solo un tema de que falte dinero o personal. Es que la corrupción parece haber llegado hasta el tuétano de las fuerzas de seguridad. La necesidad de una limpieza a fondo es más que evidente. Ok. Hasta ahora hemos visto la violencia y un sistema de justicia roto. Pero, ¿y si el problema es todavía más profundo? ¿Qué pasa si ni siquiera podemos confiar en las cifras oficiales? Porque aquí es donde la cosa se pone todavía más turbia. Y es que esta es como la tercera capa de la crisis, y quizá la más peligrosa, la crisis de información. Piénsenlo, si no podemos confiar en los datos, ¿cómo se supone que vamos a resolver algo? Hay una sospecha muy fuerte de que las cifras se maquillan para que el desastre no parezca tan grande.
Un ejemplo perfecto es el de las personas desaparecidas. Miren, las cifras del Estado dicen una cosa, pero las del Registro Nacional cuentan una historia completamente diferente, mucho más grave. Y esto no es un error de contabilidad, es una falta de respeto total a las familias que están buscando a los suyos. Y claro, destruye por completo la confianza en las autoridades. De hecho, de ahí salió una acusación durísima, cuando la Fiscalía quiso reservar la información de desaparecidos por 5 años. La crítica fue directa. No solo están desapareciendo personas, ahora también quieren desaparecer la información. Y aquí es donde entra este concepto que ya mencionamos, maquillar la estadística. La sospecha es que, para que los números de homicidios no se vean tan mal, cuando encuentran restos humanos, simplemente no los cuentan como homicidios. Así de fácil. Es una manera de manipular cómo la gente percibe la seguridad. Vamos a seguir el viaje de un delito que nunca se denuncia. Imaginen esto. A alguien le roban el coche. Va a la agencia a denunciar, pero ahí se topa con un muro. Le piden papeles y documentos casi imposibles de conseguir. La persona se frustra, se cansa y al final se rinde. La denuncia nunca se registra y ese delito, ¡pum!, se vuelve invisible. Se suma a lo que llaman la cifra negra, que es inmensa. Bueno, el panorama está complicado, ¿no? Violencia, impunidad, datos que no son de fiar. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Hay salida? El análisis es claro. No hay soluciones mágicas. Lo que se necesita es un cambio de raíz, un cambio sistémico. La solución, o el camino a seguir, parece sostenerse en 3 pilares que no son negociables. El primero, reformar. Y con reformar nos referimos a limpiar a fondo las policías y todo el sistema de justicia. El segundo, invertir, pero invertir de verdad, con recursos suficientes y constantes. Y el tercero, transparencia, porque sin datos reales, honestos, cualquier intento de solución es como dar palos de ciego. Y para cerrar, nos quedamos con esta reflexión. Si los sistemas que deberían dar justicia e información están rotos, ¿cuál es el costo real para la sociedad? Porque al final del día, más allá de los números, el verdadero costo se mide en vidas. Cuando las instituciones fallan, no solo se rompen las estadísticas, se rompe la confianza de la gente. Y cuando el miedo y la injusticia se vuelven el pan de cada día, se abre una herida social que puede tardar generaciones en sanar.